leyendo y hasta lo que se sabe ahorita van a tener conocimiento o recordar si alguno de ustedes ya estuvo leyendo acerca de estos temas. Y bueno, nada más aquí recordando lo último que su compañero Luis, me acuerdo que comentó en clase, ya conectando toda esta información, todo este circuito del tracto hipotalámico. Nosotros tenemos aquí en nuestros ojos varios tipos de células, pero tenemos unas que les comentábamos que son las células ganglionares. Estas células ganglionares tienen la melanopsina, que son estos fotorreceptores que cuando son estimulados con la luz van a traducir la intensidad de esa señal en el tracto rectohipotalámico. Estos son los axones de estas neuronas ganglionares y lo que se ha visto, se supone que son axones que contienen neurotransmisores de glutamato y del péptido hipofisario activador de la adenilato ciclasa. Entonces, estos axones llegan al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, este pequeño relojito, no es grande, es realmente muy pequeño. Esta fotografía no es de humano, sería bueno que se pudiera ya en alguno de los cerebros que se han donado sacar una fotografía del núcleo supraquiasmático, pero son dos y es algo similar en humanos, son alrededor de 10,000 neuronas cada uno de ellos y tienen dos tipos de poblaciones neuronales. Una con un péptido que se llama vasointestinal, que es BIP, y el otro con el péptido de vasopresina. Son dos poblaciones neuronales, pero las dos son neuronas GABAérgicas. Estas neuronas GABAérgicas van a sincronizar el núcleo supraquiasmático para mandar su señal, que ahorita vamos a ver. Pero no solamente es de la luz, sino también del tracto retinohipotalámico, sino también recibe señal aferente de las hojuelas intergeniculadas, la IgL con el neuropéptido Y también recibe aferencia del cuerpo de Raffet y núcleo paraventricular del tálamo con serotonina. Entonces, estas tres señales sincronizan el núcleo supraquiasmático, van al núcleo paraventricular hipotalámico, mandan señal a lo que es el cordón espinal de la columna intermedio lateral, salen fibras preganglionares al ganglio cervical superior y del ganglio cervical superior salen fibras postganglionares noradrenérgicas. Bueno, ¿dónde van a tener su receptor? En las células de los pinealocitos que conforman lo que es la glándula pineal que ustedes pueden observar aquí. ¿Qué hacen en las células pineales? Bueno, una de las fibras noradrenérgicas tiene su receptor beta-adrenérgico y especialmente el beta-1, que está acoplado a una enzima adenilato ciclasa. Si recordarán, la adenilato ciclasa es la enzima que hace AMP cíclico y aquí lo podemos ver en pequeñito. Este segundo mensajero AMP cíclico está involucrado en varias vías de señalizaciones con el fin de llegar al núcleo, transcribir genes y en este caso la señal que recibe es la de transcripción de NAT o N-acetiltransferasa. Esta proteína es una enzima. Se sintetiza cuando llega esta señal y esta es la enzima limitante de la síntesis de melatonina. Produce a partir de 5-hidroxitriptófano, la N-acetiltransferasa, produce N-acetilserotonina y luego sigue la melatonina, pero ella es la que está regulando la producción de melatonina. Esta melatonina pues tiene una regulación en donde creen, pues también regresa de nuevo al núcleo supraquiasmático y constantemente esto es un loop donde se está sincronizando. Y el núcleo supraquiasmático también manda señal a otras partes del cerebro y está sincronizando la síntesis de otras hormonas que se necesitan a lo largo del día. Bueno, entonces aquí conocemos cómo se está regulando el núcleo supraquiasmático y regresando a nuestro panorama de sistema arousal y sueño, ya le agregamos esta parte a al dibujo.
Tenemos el reloj biológico que se encuentra en el núcleo supraquiasmático. El reloj biológico no es nada más y nada menos que la expresión de unos genes que se llaman genes reloj. Clock 1, BMAL, CRIP de cryptogram y Clock, BMAL, CRIP y... Ay, se me fue el otro. Anyway, el caso es que estos son factores de transcripción que tienen que ver, se están regulando ellos positivo y negativamente, la transcripción de ellos mismos, y a su vez regulan estos factores de transcripción, la transcripción de otros genes. Descontrol en estos genes reloj porque no están sincronizados por la vía que les acabo de explicar, trae consecuencias en distintas áreas, enfermedades del estado del ánimo y involucrado está el sueño, enfermedades metabólicas, cáncer, etc. Entonces, este relojito, muy pequeñito, de 20,000 neuronas, está controlando la expresión de muchos genes que funcionan en nuestro organismo y además regula esta parte, que este reloj influye sobre las zonas sobre la zona suparaventricular y esta a su vez está regulando lo que es el dorso medial hipotalámico. El dorso medial hipotalámico manda señales a las neuronas orexinérgicas en el hipotálamo lateral y nosotras ya vimos que las neuronas orexinérgicas, ¿qué hacen? Regulan el sistema arousal. ¿Por qué lo están regulando? Porque están activando a este grupo de neuronas que ya vimos, que es la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la histamina, y que ellas mismas se regulan, la histamina regula también a ellas, y por lo tanto permiten que el sistema arousal esté activo, uno está despierto. Eso es lo que está pasando cuando se activan las orexinérgicas. Pero también el área dorsomedial hipotalámico puede regular al área de que es las neuronas del ApoB, la zona preóptica, ay, se me va el nombre, ApoBL, y esta a su vez, recuerden que tienen neuronas, ¿de qué tipo? GABAérgicas. Estas neuronas GABAérgicas son inhibitorias y van a inhibir a este sistema, y por lo tanto se induce el sueño. Entonces podemos ver que desde atrás el reloj biológico, cómo va regulando los distintos núcleos y estos a su vez o activa a las neuronas orexinérgicas o activa a las neuronas GABAérgicas de esta región para apagar el sistema de arousal. Y así, si todo está trabajando bien, uno tiene su ciclo de sueño y vigilia normal. Duermes tus 8 horas, te duermes a las 10. Pero si interrumpimos esto con comida, si interrumpimos esto con señales de luz, en no horas de luz como en la noche, entonces este reloj, el reloj biológico, se va a ir desfasando y como consecuencia se van desfasando las activaciones de todos estos núcleos y va a afectar nuestro ciclo de sueño-vigilia. Y ya terminamos con lo que es el ciclo de sueño y vigilia. Voy a dejar de mostrar esta información y ahora vamos a empezar con la otra información que es acerca de la clase de hoy sobre aprendizaje y memoria. Bueno, toda esta información, jóvenes, ustedes la van a tener en la E42 cuando termine la clase. Van a ver los nombres ahí, aprendizaje, memoria y sueño y vigilia. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué partes de nuestro cerebro se están activando? ¿Qué neuronas se activan? ¿O quién está involucrado en lo que es el aprendizaje y memoria? ¿Qué es la memoria? Nosotros cuando es información que nosotros adquirimos, ¿cómo la adquirimos? Por percepción,
es información que tiene entrada sensorial, estímulos sensoriales, y que nosotros estamos o escuchando o viendo, sintiendo, oliendo, etcétera, tocando. Toda esa información es la que vamos adquiriendo. Luego, el otro proceso de adquirir la información no solamente es recibirla, sino almacenarla. ¿Cómo almacenamos esta información en el cerebro? Bueno, es lo que vamos a ver a lo largo de la clase, pero es a través de modificaciones estructurales en nuestro cerebro. ¿Y cómo se llevan a cabo estas modificaciones estructurales? No quiere decir que hay un gran movimiento, sino que se refiere a las conexiones sinápticas que van a ser ciertos grupos neuronales, tanto de la corteza como en el hipocampo, y a su vez del hipocampo regresan a la corteza dependiendo del tipo de información que está recibiendo. ¿Se pueden guardar? ¿Se puede eliminar? ¿Se pueden recuperar? Sí. ¿Cómo recuperamos esta información? Cuando se estimula esa señal nuevamente, entonces se vuelven a activar estas vías neuronales. Estas neuronas se activan por otra vez despolarización, y viene a nosotros lo que son ciertos recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? Como ya les dije, depende del que tú hayas guardado. Si a ti se te guardó el recuerdo de un olor y esa vía, esa sensación fue tan fuerte, entonces esa información que tú recuerdas se ha almacenado, y cuando vuelves a sentir ese olor, todo lo que estaba alrededor va a venir a tu mente, porque estás activando otra vez esa vía, y esa zona va a activar las otras conexiones dendríticas que van a traer esta información a tu mente en ese momento. Es la manera de recuperar. Ahora, esto tiene que ver con memoria, y aprendizaje es cuando toda esta información que hemos adquirido la utilizamos y nosotros cambiamos nuestra conducta. Puede ser que, no sé, a ti te dan de comer un chile, lo comes, ¿y qué pasa? ¿Cuál es tu reacción? Pues te enchilaste, ¿no? No te gustó. O era un chile bastante picoso, un habanero. Pero pasa el tiempo y se te olvida y lo confundes con una manzanita, y no ves bien, o no sé, se te olvidó que previamente ya habías tenido una experiencia, entonces no hubo un cambio en tu conducta, quiere decir que no aprendiste. Vuelves a comer el chile y ahora sí empiezas a reforzar esta señal en tu cerebro diciendo, a ver, asimila, esto que tú ves aquí es un chile, te provocó lo siguiente. Entonces toda la información que guardaste de sabor, de la sensación que tuviste cuando lo consumiste, se va almacenando, y en ese momento, con tan solo ver el chile, dices, no, gracias, porque yo ya aprendí. A eso se le llama aprendizaje, porque estoy modificando mi conducta. Y ese es un ejemplo sencillo. También se le conoce como aprendizaje, proceso mediante el cual modifica nuestro sistema nervioso. Y esto ya les dije, las modificaciones son por medio de la sinapsis. Y es lo que dice Richard Simon, estamos hablando de casi 100 años atrás, pero se mantiene. Si permanece la modificación de la estructura, es que realmente aprendiste. ¿A qué se refiere con eso? Si esa sinapsis que tú generaste en un aprendizaje, de alguna información que guardaste, y luego modificaste tu conducta, quiere decir que realmente aprendiste. Y si eso se mantiene a través de los años, quiere decir que aprendiste algo. Puede ser que de pequeño, a los 6, a los 7 años, te aprendiste un versículo. Y no sé si eso les pasa a ustedes. De niño se aprenden un versículo y ese versículo no se te olvida jamás. Pero hay ocasiones que de grande te aprendes algo y con el tiempo empieza a olvidarse. Es probable que cuando estabas pequeñito lo repetiste tantas veces que hiciste una modificación en las estructuras de tus neuronas y esa información se mantuvo. Y tantito te dicen la primera frase del versículo, y ¿qué haces tú? La repites. Y aquí tú tienes ciertos, tú lo puedes aplicar para varias cosas. Puedes recordar música, puedes recordar sabores, olores, textos, fotografías, lugares, todo. Y dependiendo la conexión o la modificación, como dice aquí, en las estructuras de tu cerebro,
si fue muy fuerte, que ahorita vamos a comprender a qué se debe eso, tú lo vas a recordar. También existe el olvido, y a todos se nos olvidan cosas. El olvido sí es una acción, y nada más vamos a comentar qué es lo que está pasando. No se vayan a espantar con la palabra neurogénesis, van a decir, no, a ver doctora, ¿qué no la neurogénesis ayuda para que haya nuevas conexiones y tengas nuevos recuerdos? Sí, también, pero que la hipótesis aquí o la teoría es que es probable que en el hipocampo alguna de estas neuronas que se están generando interrumpan alguna vía, alguna conexión que ya tenías con algún recuerdo, y por eso es posible que una neurogénesis pueda afectar y llegue lo que es el olvido, se borre una estructura. Otro efecto que puede provocar el olvido es pérdida de los neurotransmisores, ya no hay síntesis de neurotransmisores, o todo lo que tiene que ver con el transporte, recuperación, degradación de los neurotransmisores por enzimas o proteínas transportadoras. Si está involucrado en el neurotransmisor y ya no hay efecto en él, puede provocar esto, olvido, esa vía ya no se está activando. Pérdida de la sinapsis, sí, unas sinapsis débiles, si no están fortalecidas, que ahorita vamos a comprender, pues entonces se te van a olvidar ciertas cosas. Y hay información, jóvenes, que ahorita les acabo de decir, por ejemplo, o cosas que ustedes acaban de ver, si yo les pregunto ahorita de qué color era el termo que estaba usando, algunos ni siquiera se dieron cuenta que tenía yo un termo y otros van a dar el color. Esa información la descartaron. Y aquellos que se fijaron porque les gustó van a decir, ah, es de tal color, pero posteriormente se les va a olvidar. Entonces, esa información breve que no hizo una sinapsis fuerte y por lo tanto nosotros la vamos descartando. ¿Qué debemos de cosas para pensar? Ustedes van a tener ciertos recuerdos. Ya cuando vean ahí en psicología o en psiquiatría van a ver esto más a fondo, pero van a tener ciertos recuerdos. Y esa memoria que ustedes van a traer de algo que hicieron cuando tenían 6, 7, 8 años, o ahora que tenías 15, yo qué sé. No, de 15 no, ya tu cerebro está más maduro. Pero cuando estabas más pequeñito, vas a decir, no, yo sí me acuerdo que de bebé, o sea, la gran mentira, de bebé yo me acuerdo que hacía esto. Yo me acuerdo que traía un vestidito de este color. ¿Esa memoria es tuya o fue una información que alguien implantó en tu cerebro y que ahora ya es parte de tu memoria? ¿La adquiriste cuando estabas en ese momento, cuando viste el vestido y dices, ah, sí me acuerdo de ese vestido rosa o de esos zapatos que brillaban? ¿O simplemente tu abuela o tu mamá te dice, ¿te acuerdas? Yo te regalé este vestido. O ves una foto y entonces lo asocias. Entonces, aquí hay algo para pensar, algo que ustedes puedan estudiar más adelante. ¿La adquirimos nosotros o fue en el momento o alguien nos las implantó? ¿Son estables estas memorias o no son estables? ¿Permanecen algunas o se quedan en el olvido? ¿Qué representaciones almacenamos y qué es lo que olvidamos? ¿Qué información realmente queda en tu cerebro y qué información la bloqueas o la eliminas? ¿Las almacenamos o las producimos cuando las necesitamos? Aquí puede ser cuando andas en bicicleta, dices, ah, sí, yo conozco una bicicleta porque vi la foto, tiene 2 ruedas, y entonces esta información la almacenaste y he visto que la gente se sube y pedalea. ¿Pero lo hiciste tú? No. En el momento en que tú te agarras la bicicleta, entonces ahí también estás produciendo una información con la que ya tenías almacenada y entonces vas adquiriendo un nuevo aprendizaje. La recuperación del recuerdo, ¿es total o es parcial o es erróneo? Y aquí hay que tener cuidado porque si ustedes han visto juicios de personas que han dicho, yo vi que esa persona fue la que mató a esos niños, o sea, siendo muy drástica, ¿no? O que hizo tal cosa, o fue la que robó el banco, etcétera. Y pasan los años y luego esa persona le vuelven a preguntar y se ha visto que ya no reconocen a la persona que antes habían denunciado. Entonces, esas recuperaciones de recuerdo, ¿es total, es parcial o es errónea? Hay que entender qué está pasando ahí, pues bueno, cosas creo que ustedes van a ver en otro lado. Pero a nivel molecular, les quiero presentar este caso
lo van a ver, siempre lo van a escuchar en una plática de aprendizaje, Henry Molaison, que se le llama el paciente HM. ¿Qué pasó con él? Él era un niño normal, un niño de, pues, como cualquier niño, 7 años, andaba en su bicicleta y tuvo un accidente. Entonces, cuando él cayó de la bicicleta, se golpeó la cabeza y estuvo inconsciente por mucho tiempo. Posteriormente, perdón, el pequeño empezó a tener crisis epilépticas y se le fueron presentando, cada vez eran más frecuente y cada vez eran peor esas crisis. Su médico decidió que lo mejor para él, para que ya no tuviera estas crisis, era la extirpación bilateral del lóbulo temporal medial. Y a este joven, con tan solo 27 años, se lo hicieron. Al pasar la cirugía, cuando él se recuperó, pues él vieron que tenía una capacidad intelectual, tenía memoria, podía platicar, pero no podía hacer nuevos recuerdos. Él no podía recordar la cirugía, él no podía recordar lo que le habían dicho ese día al día siguiente. Él había olvidado también lo que había pasado un año atrás. Y a eso, pues se le llama pérdida de la memoria anterógrada. Pero esa persona pudo vivir bien. Y fue un modelo experimental, por así decirlo, porque muchos científicos estuvieron haciendo no experimentos, sino estudios, por así decirlo, para ayudar a la ciencia, de qué cosas podía recordar, qué cosas no podía recordar. Él, por ejemplo, le ponían una fotografía y sí sabía que estaba en la fotografía. Cuando el tiempo decía qué era lo que había en la fotografía, si ya sabía que era un pájaro, podía relacionarlo porque lo aprendió antes del accidente, pero él no sabía que él ya sabía. O sea, es una revoltura de palabras, porque él ya se le había olvidado que había hecho ese test. Y bueno, cosas que ustedes vamos a ir relacionando aquí para que vean qué es lo que le pasó a Henry, lo vamos a ir viendo ahorita en la clase, pero él pudo vivir con eso. Murió apenas en el 2008 a los 82 años, este muchacho, y bien. Y una frase que él tenía es que también nos puede servir a nosotros: cada día es único en sí mismo, y sí, porque él no se acordaba del anterior, con la alegría que haya tenido o la pena que haya tenido. Él no se acuerda si fue bueno, si fue malo en ese día, pero cada día es único. Bueno, teniendo en mente el caso de Henry, vamos a ver que existen 4 tipos de aprendizaje. Tenemos aprendizaje perceptivo, que están involucrados los sentidos, el aprendizaje estímulo-respuesta, cuando nosotros tenemos un estímulo que nos ayuda a aprender, el aprendizaje motor, que vamos a ver que está relacionado con los primeros dos, y por último, uno de los más complicados, el aprendizaje relacional, cuando ya tienes demasiada información y tratas de relacionarla, por eso se llama relacional. ¿Qué pasa en cada uno de ellos? El aprendizaje perceptivo, ¿quiénes están involucrados? Bueno, es cómo aprendemos a reconocer un determinado estímulo. Visión, una cara, un color, una forma, etcétera. Gusto, sabores, pues todas estas señales vienen de la corteza. Tacto, el olfato, etcétera. Cuando nosotros tenemos esta percepción de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, oliendo, etcétera, aprendemos a reconocer. Y ahorita sentimos un olor y decimos, huele a jazmín. Al otro día pasas por unas flores y dentro de ellas está el jazmín y dices, aquí hay jazmín. Reconociste esa señal, pero simplemente nada más no hubo un cambio en ti. Bueno, si haces, suspiras y puedes tener ciertos movimientos, pero aquí en el aprendizaje perceptivo tú estás asociando ciertas cosas que percibes con nuestros 5 sentidos. Y ¿qué pasa aquí? Bueno, si ahorita yo les pregunto, pasa más en las mujeres que en los hombres. Ahí sí no me pregunten por qué, pero los hombres se van a defender. Por ejemplo, las mujeres podemos decir a su compañerita, ¿ya viste? Cambió de tono de cabello. ¿Viste algo en la persona? ¿Viste un color diferente en su cabello?
y se lo dices, no, pues ¿cuántos tonos? No, tal vez uno cambió de rojo. El hombre creen que se dio cuenta, la chica hasta pudo venir de otro color o se cambió totalmente el color de cabello y los hombres tal vez no se dan cuenta. Esta señal de percepción que tenemos es una señal que llega al núcleo geniculado lateral del tálamo, llega a la corteza estriada de la corteza visual y aquí en la corteza visual se va por 2 puntos. Tú nos puedes decir, tenemos percepción en lo que es en la corriente ventral, en esta zona, la diferencia en esta zona sería la información de lo que vemos. ¿Qué estoy viendo? Ah, el color de cabello, sí, eso es. ¿Dónde lo vemos? ¿En dónde está ese color? Ah, en la cabeza de fulanita. Estamos conectando estos dos lados. Ahora, lesiones que las personas puedan tener en esta zona de la corteza temporal inferior, que es parte de la vía ventral, altera la capacidad de discriminar entre estímulos visuales. Las personas pueden, si tienen una lesión en esta parte, ellas pueden ver. Sí pueden ver a un perro, pero no pueden decir que es un perro. Ellos ven claro, pero ellos no te pueden identificar que es un perro. Ven algo ahí y dicen, si veo algo, hay algo ahí, pero no sé qué es. Personas que tienen dañado esta zona. El aprendizaje perceptivo. Quiero que pongan mucha atención aquí todos. Que se fijen en la computadora. Bueno, ahorita más adelante. La memoria perceptiva a corto plazo, entonces, ¿qué tenemos? Es la retención eficaz de información en la memoria a corto plazo supone desechar información irrelevante, algo que a ti no te es importante, la desechas, en la que participan los núcleos basales izquierdos y mantener la información relevante, la que tú estás guardando, actividad en la que está implicada la corteza prefrontal derecha. Entonces, aquí lo que les acabo de explicar de las regiones específicas de la corteza visual es como tú vas viendo y una te dice dónde está y qué es, y otra te dice qué es lo que estás. También aquí en la memoria perceptiva, uno de los ejemplos puede ser que tú estás comparando dos cosas. Llegas a un lugar y te muestran, como esas cosas de esos juegos que pasan, que aquí tenemos en esta cachapipsia una caja, y tú estás ahí en medio viendo que hay, no sabes qué hay en esa casa. Y luego en este lado tenemos otra, y tú tienes que definir cuál de los dos lugares elegir. Eso sería memoria perceptiva, porque ves por un lado y luego mantienes esa caja en tu mente, es memoria a corto plazo, y luego volteas a ver al otro lado y ves otra cosa ahí. Y te dicen, a ver, elige entre uno de los dos, eliges y después se te olvida la caja, cuál elegiste, etcétera. Es una memoria a corto plazo, pero fue una memoria perceptiva que tú tenías en ese momento que elegir. Esta información posteriormente se desecha. No te sirve. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje estímulo-respuesta. Este tiene que ver con aprender automáticamente una determinada respuesta ante un determinado estímulo. Y ustedes lo van a asociar ahorita cuando están entrenando a su perrito o a su gatito, le tienen que dar un pellet o croqueta, y entonces el animalito sabe que si da una vuelta, tú al final le vas a dar algo. Ese es un estímulo que lo induce a hacer algo. Bueno, se están estableciendo conexiones en circuitos que participan tanto en la percepción, porque están viendo algo que tienen que hacer, y los que tienen que ver con el movimiento ahora. Percibes y ya de esta manera respondo. Al inicio recuerdan que el doctor y yo les mostramos una fotografía de una vela, tú ves la vela, tocas, es el estímulo y respondes. ¿Cómo respondiste? Quitando tu mano. Bueno, ese es un tipo, estímulo-respuesta, y incluye dos, el clásico y el instrumental. Primero vamos a ver el clásico. El clásico es, si ustedes luego quieren investigar más, buscar los videos de Pavlov, este investigador ruso, pues van a ver sus experimentos con él ahí explicándolos.
Pero aquí es un procedimiento cuando un estímulo que inicialmente no produce una determinada respuesta se acompaña varias veces de un estímulo incondicionado. Es posible que a ti, en este momento, un sonido no te va a producir nada. Simplemente vas a tener y tú no vas a tener más que vas a estar sin movimiento, ¿no? Pero eso sería condicionado. No tienes ninguna respuesta. Y la respuesta sería una sinapsis débil, sería respuesta condicionada. Pero el condicionamiento clásico es cuando le agregas otro estímulo y ese estímulo sí es condicionado y por lo tanto va a generar una respuesta en ti. Entonces, el ejemplo aquí es el soplo de aire en el ojo. Soplas en el ojo de alguien e inmediatamente, ¿qué va a hacer esa persona? Pues va a cerrar el ojo, porque no quiere tener, y más ahora con COVID, ¿no? Lo cierra. Y entonces es un estímulo incondicionado. Soplas y la persona cierra. Ahora, si tú tocas, haces el soplo del aire en el ojo y luego haces el sonido, ¿la persona va a responder a quién? ¿Al sonido? No, está respondiendo al soplo. ¿Por qué? Porque va a tener una sinapsis más fuerte y por lo tanto la persona en esta neurona va a responder a la neurona motora con un parpadeo. Pero cuando lo acompañas con un tono, esta sinapsis débil se va a hacer fuerte. Y si este ciclo es repetitivo, soplas en el aire y haces un sonido, soplas en el aire y haces un sonido, pues aquí vas a tener un aprendizaje acondicionado. ¿Y qué va a pasar? La persona va a cerrar el ojo. Posteriormente, nada más haces el sonido y así, ¿qué vas a hacer? Cierra los ojos. Aunque no esté el soplo del aire, aunque no se hizo esta sinapsis fuerte. ¿Qué podemos aprender aquí? Que una sinapsis fuerte de un estímulo incondicionado puede ayudar a una sinapsis débil de un estímulo condicionado. Este estímulo que está condicionado al otro estímulo va a generar un movimiento y en este caso es en el párpado y los cierres. Bueno, pero viendo los experimentos de Pavlov, él lo que hizo fue con perritos. Estos perritos de la calle, en buena onda los agarró y les dio comidita. Él vio que si le daba carne al perro, bueno, más bien, si le presentaba el plato de carne al perro, empezaba a salivar y entonces ahí ustedes en el video de Pavlov van a ver que tienen unos tubitos, aquí los perritos, y cómo se llenan de saliva cuando ven el plato de carne. Este es el estímulo incondicionado y va a tener una respuesta incondicionada. Él ya sabe, o este es un aprendizaje, no, es algo que él ya sabe, porque este perrito tiene hambre y tiene la necesidad de comer. Y entonces cuando percibe la carne, o también la huele, o sea, sus sentidos, empieza a reaccionar y sus glándulas salivales empiezan a generar saliva. Aquí tenemos el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada. Pero ahora al animalito no se le muestra el plato de carne, sino que con un diapasón se hace un sonido. ¿Creen ustedes que va a salivar el animal? No, porque el sonido no le produce salivar. Bueno, entonces este tipo de estímulo es neutral porque no produce nada. Y por lo tanto no tenemos una respuesta condicionada, no hay nada, es algo neutral. En este momento, esta información así sola puede ser discriminada. No le importa al perro el sonido, no va a pasar nada, entonces discrimina esta señal. Luego cuando se acondiciona, juntamos tanto el estímulo incondicionado como el estímulo neutral y el animalito al ver la carne y al escuchar el sonido, pues por ver la carne va a empezar a salivar. Se repite esto varias veces, carne, sonido, el animal va a salivar, va a tener una respuesta incondicionada por la comida. Pero cuando después solamente le presentan el sonido al animal, va a reaccionar igual salivando, su respuesta ahora va a ser condicionada. Ya no hay carne, pero él sabía o él aprendió que con la carne venía el sonido
y si está el sonido ahí, va a haber carne. Entonces tuvo una respuesta condicionada. Si este proceso pasa, pueden pasar dos cosas. El animal va a aprender ahora que ya no hay carne con el sonido y por lo tanto cuando vuelva a tener el sonido no va a haber salivación y por lo tanto esta información que había adquirido acá se va a extinguir. Ya no hay esa información. Puede pasar eso. 2 días, 3 días después, vuelve a pasar el sonido y no hay carne, entonces el animal ya no va a salivar. Esta información o en el cerebro, esas conexiones se disipan y por lo tanto hay una extinción. O también puede pasar un mes después o mucho tiempo después que es posible que en cuanto el animal vuelva a escuchar el sonido, algunas veces empiece a salivar. Y eso se le llama recuperación. A ver, y aquí es donde quiero que pongan atención. Si ustedes ven esta fotografía, ¿qué causó en ustedes? Está ahí en la pantalla. No está en su baño. ¿Pero qué ven ahí? A ver, alguien que comente. ¿Qué sintió al ver la foto? Una serpiente. Escalofríos. Escalofríos, ¿qué más? Sí, yo ahorita ya estoy bien fría y yo la puse, ¿no? ¿Qué más? Miedo, o sea, cerraron los ojos. No sé si alguien aventó la pantalla. Puede ser que alguien haya reaccionado así, aviente la pantalla, el grito. Pues si hubiera sido como más repentina la foto, hubiéramos como saltado de miedo. Entonces era como en el tecto espinal, como en el tracto tecto espinal. Genera ese estímulo visual de miedo. Así es. Entonces aquí estás involucrando eso, estás relacionando esta fotografía, este animal, puede ser por varias cosas, porque leíste y sabes que es altamente venenosa y que si te muerde te puede provocar muerte, o porque ya estuviste cerca de una de ellas, o porque viste que alguien la mordió. Cualquier situación, cualquier información que hayas guardado, al ver el animal lo estás relacionando. Entonces aquí estás aprendiendo y estás reaccionando de un modo de miedo. Entonces también esto está involucrado en este principio de Hebb. Si una sinapsis se activa repetidamente, si tú ves esto y dices, me da miedo, al mismo tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, está repitiendo esa información y esta neurona manda la señal muchas veces, tendrás una serie de cambios en la estructura o en la neuroquímica. Esto va ligado, la estructura y la neuroquímica va ligado de la sinapsis que la está reforzando. Y lo que ustedes en este momento se activó de miedo, de escalofríos, fue porque ya tenías un aprendizaje guardado y en este momento lo trajiste y se activó al ver la fotografía del animal. ¿Cómo se explica el acondicionamiento clásico? Son respuestas emocionales condicionadas, tiene que ver con la amígdala. Nuestra amígdala aquí está recibiendo información de células, de neuronas auditivas, porque recibimos, en este caso, si recibimos un estímulo auditivo, pues tenemos neuronas auditivas y estímulo aversivo, en este caso puede ser una descarga eléctrica, etcétera. Este estímulo aversivo puede generar una sinapsis fuerte o hace sinapsis más bien en células de la amígdala, que son células piramidales. Y este estímulo auditivo pues es una sinapsis débil, pero tenemos el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, que nosotros ya aprendimos hace rato. Y cuando mandan esta señal a esta neurona, el estímulo fuerte es este estímulo fuerte va a generar que este se fortalezca y por lo tanto vamos a tener esta señal intensa en una célula piramidal. ¿Qué neurotransmisor se está liberando? ¿Cuáles son los receptores que están presentes? Bueno, es el neurotransmisor de glutamato, recuerden que es excitatorio y los receptores que tiene esta neurona piramidal son los de NMDA y los AMPA.
Entonces está recibiendo esta información, se excitan estos receptores y a su vez hay una despolarización de esta neurona que manda su señal al núcleo basal y al núcleo central. Entonces el núcleo lateral, manda su señal eferente al núcleo basal y el núcleo basal también manda su señal eferente al núcleo central. Entonces, de dos maneras, esta información que está recibiendo por esos estímulos auditivos o aversivos llegan al núcleo lateral y posteriormente pasan al núcleo central. Y aquí es donde vienen las respuestas emocionales condicionadas al hipotálamo, al mesencéfalo, a la protuberancia del bulbo raquídeo. ¿Qué recordamos aquí? Que los cambios de sinapsis del núcleo lateral, estos son los responsables del aprendizaje, de este aprendizaje de condicionamiento clásico en la amígdala. Entonces recuerden, todo lo que pase aquí son los responsables de esta información que tú estás recibiendo en el aprendizaje de condicionamiento clásico. Bien, son sus 45 minutos. No sé si ya nos vamos a receso o continuamos. Bueno, vamos a irnos a receso, pero no tanto tiempo. Vamos a ir unos 10 minutos para luego regresar a lo que es el condicionamiento instrumental. Entonces yo tengo ahorita, despéjense un rato, son las 8:45, no los voy a saturar. Y nos vemos al 5 para las 9.